de mi amigo Carlos Lazo. Carlos Lazo, ese profesor que habla en nombre de los americanos, pero a favor de la dictadura cubana, y dice: amigos, se siguen sumando personas a nuestra petición, sin importar credos o ideologías. La gente sigue firmando. La petición es contra el bloqueo. Aquí les comparto algunos de los mensajes al futuro presidente Joe Biden dejados por los firmantes y sus razones para apoyar este pedido. Razón 1. Por la unión de la familia cubana. Razón 2. Ya debería haberme reunido con mi hija, pero la política de Trump ha hecho imposible este derecho y mi hija está creciendo sola. Por favor, los niños deben contar con sus padres. Espero que Biden cambie esto. La familia primero. Razón 3. Pienso que una apertura de los Estados Unidos hacia Cuba le dará mejor calidad de vida al pueblo cubano que tanto lo necesita. Permitirá unir familias. Muchas personas en Cuba piensan que los americanos son malos porque es lo que dicen, lo que dicen constantemente en todos los canales en Cuba. Además, las regulaciones cada vez más agresivas son una realidad. Creo que si Estados Unidos cambiara su política, cambiara su posición, el pueblo cubano pasaría de resistir a los americanos a estar a su favor con mayor fuerza. Pienso que ese es un mejor camino hacia la libertad de Cuba. Obama ha sido uno de los pocos que se dio cuenta de eso. Porque es muy injusto matar a un país, o mejor dicho, a mi país, por hambre. Estoy a favor, siguen siendo razones. La quinta, estoy a favor de que se hagan puentes de amor entre todos los países, que reine la paz. 6. Firmo porque las restricciones son contra el pueblo y no contra la dictadura. 7. Porque las sanciones contra mi país causan problemas reales a las personas en todos los sentidos. Porque creo que cualquier cambio efectivo en Cuba pasa siempre por tener en cuenta ese bloqueo inefectivo. Porque es un genocidio consciente contra el pueblo de Cuba. Porque ya han muerto varios cubanos por sus efectos. Porque quiero a mi familia y todo esté donde esté y quiera hacer lo que quiera hacer. Porque creo que nuestros países y pueblos pueden construir grandes cosas y juntos en una relación de respeto mutuo que quisiera ver ese sueño cumplido algún día. Ok, hay más. Hay muchas más. Pero yo voy a responder a unas cuantas de las primeras. La primera decía por la familia, ¿no? Porque la familia tiene que estar junta, ¿verdad? Yo les voy a traer un testimonio que ya les traje una vez, pero que me viene así ahora mismo como anillo al dedo. O como dedo al... Bueno. La familia tiene que estar junta. Y el bloqueo es la causa de que la familia esté separada. Díganle eso que yo acabo de repetir. Díganselo a este médico cubano que vive fuera de Cuba. He intentado que no puede ver a sus hijos. Poderlo ver y no ha sido posible. El gobierno cubano ha amenazado a mi mamá porque he estado presionando en las redes sociales, porque he manifestado lo que me ha ocurrido con toda claridad. Nunca han podido desmentir nada de lo que he dicho, porque todo lo que se ha dicho ha sido tal cual ha sucedido. El gobierno cubano ejerce presión sobre la doctora que atiende a mi niña. La doctora fue obligada a mentir en el resumen de la historia clínica que se presentó para la visa humanitaria. Mis hijos, he visto cómo el cariño y el amor que siempre estuvo presente con mucho más fuerza se ha ido deteriorando, hay que decirlo, y es doloroso ver eso, porque no está ahí uno físicamente y toca hablar mucho y es difícil a la distancia convencer a un niño. No he tenido a veces palabra para responder cuando te dicen: papi, tú no nos quieres, ¿por qué no nos vienes a ver? Es terrible, se te hace un nudo en la garganta y no puedes expresar cómo un niño lo convences de que no lo puedes ir a ver, de que no puedes estar allí, porque es un gobierno que no te permite entrar a tu país de nacimiento. Díganle a ese señor, díganle que es por culpa del bloqueo. Que él no puede entrar a ver a sus hijos y que no va a poder entrar, a lo mejor, con mucha suerte, en 8 años, por culpa del bloqueo.
que no tienen nada que ver con una política excluyente del gobierno o de la dictadura que gobierna ese país. No, es culpa del bloqueo, es culpa de los americanos. Es culpa de los americanos que yo no haya podido entrar a Cuba a despedirme de mi abuela y de mi abuelo, que murieron con meses de diferencia. Eso es culpa de los americanos. Es culpa de los americanos que todos los médicos cubanos que se hayan ido de su país o que hayan abandonado una misión, como les dicen ellos, no puedan entrar a su país durante 8 años. Que los deportistas que hayan salido, que se hayan quedado fuera de su país simple y llanamente porque querían vivir en otro lugar, vamos a obviar las cuestiones políticas. Esa gente no puede regresar a su país en 8 años, en 10 años, depende de lo bien o lo mal que le caigan al funcionario que tenga que firmar su permiso de entrada al país. Díganle a los regulados en Cuba que no pueden salir de su país por culpa del bloqueo, que es culpa del bloqueo, que no tiene nada que ver con el Departamento de la Seguridad del Estado cubano. No, es culpa del bloqueo. ¿Qué otra razón había? Vamos a ver. La segunda razón es, la segunda es yo debería haberme reunido con mi hija, pero la política de Trump ha hecho imposible ese derecho. Ya te lo acabo de responder. La tercera, pienso que una apertura de los Estados Unidos a Cuba le dará mejor calidad de vida al pueblo. ¿What? Vale, una apertura, es decir, que estos tomates, 5 tomates pintones, ni siquiera maduros, cuesten 170 pesos cubanos, eso es culpa del bloqueo. Claro, porque los tomates en Cuba se importan de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le exporta los tomates a Cuba a un precio. Es que no los exportan. Los cubanos tienen que, para comer tomate, cruzar el estrecho de la Florida. Porque en Cuba no se dan los tomates. No se dan los tomates. Y por eso los tomates cuestan 170 pesos cubanos. Mira, ¿se acuerdan? Y los mangos cuestan 70 pesos cubanos. 2 mangos, 70 pesos cubanos. Mira, la publicación dice, ¿se acuerdan de los 2 mangos por 70 pesos cubanos? Pues les muestro este tesoro, que son 5 tomates pequeños y aún no maduros por 170 pesos. ¿A dónde iremos a parar? Díganle a los cubanos que van a ir de visita a Cuba ahora, cuando se abran los vuelos, díganle que por culpa del bloqueo ellos tienen que pagar un PCR al entrar a la isla. Es culpa del bloqueo. El mismo gobierno que te pide a ti, Carlos Lazo, que hagas estas publicaciones, ese mismo gobierno que le pide a los cubanos que estamos fuera que no seamos tacaños, que nos olvidemos de la política, que hagamos puentes de amor. Bien, hagamos los puentes de amor, pero paguemos las piezas también. Cubanos emigrados tendrían que pagar al entrar a la isla, según agencia de viajes, $50. La agencia de viajes especializada en Cuba, Merrily Tours, en convenio con la aerolínea mexicana Viva Aerobús, informó como parte de sus condiciones de vuelo a la isla algunos requisitos importantes para el arribo a Cuba de turistas internacionales, cubanos residentes o cubanos emigrados. De los requisitos más llamativos está la obligatoriedad de la realización de la prueba PCR a la entrada de los aeropuertos cubanos, con algunas diferencias en dependencia del estatus de la persona que regresa a Cuba. A todos los pasajeros se les realizará un PCR a la llegada a Cuba. Los cubanos residentes en Cuba no tendrán que pagar la prueba PCR. Vaya, ya sería ya el colmo que también tuvieran que pagar la prueba PCR los cubanos que viven en Cuba. Pero los cubanos emigrados que no dejan de ser cubanos, básicamente porque el régimen no nos dejar de ser cubanos. Porque si nos dejara dejar de ser cubanos y entráramos con un pasaporte americano, bueno, mira, no tendríamos que pagar el PCR, no. Pero como somos cubanos emigrados, deben pagar la prueba PCR a la llegada y el costo es de $50. Pero no solo eso. ¿Sí? ¿De 50?
50 dólares. Bueno, aquí en España las están pegando con 150 euros. En eso tienes toda la razón, pero no estamos hablando de España. No, claro, y pero España no le cobra 150 euros a cada español que vaya a regresar a su país ahora, ni siquiera ni a cada español que venga de visita, que viva afuera y venga de visita, no le cobra, ni le tienen que hacer una prueba PCR obligatoriamente. Díganle a los cubanos que están ahora en el aeropuerto de México, este video no lo pude cargar, no me dio tiempo, pero ahora mismo, en el aeropuerto de México hay cubanos que están saliendo hacia Cuba y que están en el aeropuerto, en el piso, tirados, armando y desarmando maletas, porque el gobierno cubano solo permite 64 libras libre de impuestos, 64 kilos libre de impuestos. 2 maletas de 32 kilos cada una, solamente. Si el gobierno, si la dictadura, si el régimen cubano tiene tanto interés y tiene tanta preocupación por los cubanos, por esos cubanos a los que les quiere tender puentes de amor, ¿por qué no deja que los cubanos entren todo lo que quieran a su país? Para que ayuden a esas personas. No, es que el puente de amor es hasta cierto punto. De cierto punto para allá ya no es amor. Ya tienes que empezar a pagar, querido mío, porque el régimen vive de esos cubanos. Carlos Lazo, ¿por qué tú no hablas de eso? ¿Por qué tú y todos esos correos que te inventas? Porque además ni siquiera pones nombres ni apellidos de quiénes son los que escriben, ni pones algo que tú digas, bueno, es verdad, ese comentario puede ser real. No lo haces. ¿Por qué tú no hablas de eso? ¿Por qué, Carlos Lazo, tú no hablas de, por ejemplo, el monopolio de la información que tiene ETEXA dentro de Cuba, que eso no tiene absolutamente nada que ver con el bloqueo? Como hace, por ejemplo, esta modelo cubana que dice, vivo en un país donde la injusticia es ley. Modelo cubana critica al régimen. La modelo y comunicadora Gina Martínez criticó duramente al régimen castrista y su monopolio de la información por bloquear al periodismo independiente y otras plataformas que brindan información que dista de las doctrinas socialistas. Y dice así, la modelo y comunicadora cubana Gina Martínez Duquesne se graduó de la Universidad de La Habana como licenciada en Comunicación Social en el 2018. Residente en la isla y conocida en el mundo del fashion como Gigi Madouk, la joven publicó en su Instagram, donde la siguen más de 20.000 personas, tanto que nos adoctrina nuestra educación a criticar los monopolios imperialistas, mientras en el país alimentamos cientos. Su reflexión la motivó a una empresa específica y muy impopular por su explotación y control de los ciudadanos del gobierno para enriquecerse y coartar libertades. Dice así, monopolio, derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio. Es decir, y para ser más exactos, ETEXA, escribió la modelo. Parece que el miedo es tal que regresamos a décadas pasadas cuando el cubano estaba completamente ajeno a la información. Uno de los mayores monopolios de nuestro país mantiene bloqueadas cientos de páginas subversivas porque brindan información que dista de las doctrinas socialistas. Gigi expresó que las redes sociales sin duda se han convertido en un ejército que el gobierno cubano no puede aguantar y como reacción lógica de verdugo llega el bloqueo. La joven denunció que el acceso a la información ha quedado vetada. Como profesional de la comunicación, luego de haber hecho una tesis histórica, siempre ha resultado para mí un mito la incongruencia entre el sistema educativo exportado como uno de los mejores del mundo y la desinformación que sufrimos. Sin libertad de pensamiento no es posible hablar de una sociedad sana y mucho menos bien educada. Eso, Carlos Lazo, eso es lo que deberías denunciar. Tú, si tanto te interesa tu pueblo, si tanto te interesa el pueblo cubano de a pie, el que no tiene comida, el que no tiene información, el que no tiene nada y para colmo no tiene, por no tener, no tiene ni derechos. Realmente, Carlos, a esos es a los que tú deberías defender y no a un régimen que es el que hace que todo ese pueblo sea pobre, no solo en alimentos, no solo económicamente, no solo en información, sino pobre de espíritu,
porque se tienen que pasar todo el día intentando sobrevivir y no pueden hacer crecer las ansias de ser mejores, las ansias de ser libres. Eso es lo que deberías denunciar, Carlos Lazo, si realmente lo que te interesa es el pueblo cubano.